Universo invisible, más allá de los sentidos. Meditación, reconexión, Reiki, armonía, yoga, ángeles, universo invisible, más allá de los sentidos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Invisible. Hoy estamos con Emil Salazar. ¿Se acuerdan que hace 2 años hicimos una primera nota con él? Cuando iniciaba su proyecto Iris, que iba a ser llevar 13 cristales a través de América y luego de su viaje a través del mundo. ¿Cómo estás, Emil? ¿Cómo ha ido todo? Contanos. Muy bien, gracias. Bueno, nuevamente es una alegría enorme poder encontrarlos a Eugenia, acá, Eugenio también. Gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que hay mucho para comentar porque después de 2 años, un montón de vivencias. Lo interesante es que estos 2 años parecen como si hubieran sido muchísimo más, Sí. porque fue muy larga tu trayectoria. Empezaste casi tímidamente, recuerdo, y Sí. luego no podías parar de hacer escalas en diferentes países. En todos te recibían maravillosamente, en todos podías hacer trabajos, por decirlo de alguna manera, aperturas energéticas muy potentes, con mucha gente apoyándote. Y recuerdo que, bueno, saliste de Buenos Aires y tu primer escala fue... no, fuiste a Ushuaia, no. Fui primero a Ushuaia. Antes que nada también quería agradecer a todas las personas que nos están escuchando y todos los que justamente formaron parte de apoyarnos en darnos un hogar, darnos un plato de comida, en generar la organización de algún evento o lo que sea. Y bueno, mucha gente apoyó y el primer anclaje se realizó en Ushuaia, que bueno, fue el 20 de marzo exactamente del 2015, y después fue como todo un recorrido hacia el norte de América, ¿no? En él, bueno, fuimos pasando por diferentes países, como bien dijiste, fueron muchas escalas de casi estar muy activo, y es verdad que fue como el comienzo muy tímidamente, porque realmente no tenía idea de lo que me iba a encontrar, y para mí era algo nuevo el salir del país también, el expandir, por decirlo de un modo, esta conciencia, esparcirla, ¿no? Sí, yo valoro muchísimo el empuje que tuviste de hacer algo que, viste que a veces no sabemos para dónde va, pero tuviste una gran intuición, una gran conexión para empezar este viaje que realmente fue una gran apertura para todos los lugares que visitaste, para las matrices de la Tierra, la matriz electromagnética y cristalina que están percibiendo estas activaciones para seguir creciendo en energía, para que toda la humanidad se beneficie con esto. Así que realmente tu trabajo fue muy valioso, muy agradecido desde todos los lugares que visitaste. Y tal vez te quería preguntar, de todos aquellos países que visitaste en América, ¿cuál crees que fue así como un punto wow, energético, interesante, o que haya ocurrido alguna movida que te haya conmovido muy fuerte a nivel humano, a nivel planetario? Wow, bueno, principalmente creo que uno de los lugares más fuertes a nivel humano, sí, que me tocaba tallar mi propia roca, como por decirlo de un modo, es decir, trabajar en mi personalidad, en mi ego, un montón de cosas, creo que fue la parte de Venezuela, donde fue un montón de experiencias junto a Paula, y la verdad que eso fue de gran aprendizaje para mi vida. Pero ahora en tema, bueno, y también en México también fue una gran experiencia, pero sin embargo uno de los lugares que más me conectó, por decirlo de un modo, con el sitio, el lugar, fue en la parte de Guatemala. En Guatemala, en medio de la selva, donde estaban las pirámides, en el Tikal, toda esa energía era impresionante realmente. Y por supuesto cabe aclarar que ya de por sí Sudamérica ya tiene un gran potencial, realmente lo que es el lago Titicaca, lo que es Machu Picchu, lo que fue Cueva de los Tallos. O sea, no podría decir de alguna manera en que uno tuvo una fuerza mayor que la otra. Realmente fueron todos muy potentes a nivel interno y también para las personas que nos acompañaban, ¿no? Contanos, porque Cueva de los Tallos siempre escuché hablar y sé que es un lugar al que pocos acceden
y que si acceden hay algunos límites, como que no pueden entrar a determinados lugares. Contanos cómo fue tu experiencia. Sí, bueno, ahí tuvimos la gracia, será divina o lo que sea, de que nos encontramos a Ñaupani Puma, que él es el nombre de un nativo, un indígena, ¿sí? Un chamán. Y él nos permitió, realmente nos dio la entrada a ese sitio, ¿sí? De ir e investigar por los caminos de la anaconda, estoy hablando de anacondas físicas, ¿no? A través de la selva y todo eso. Luego, para llegar también a Cueva de los Tallos, fue encontrarnos con los Shuar, se le dice algo así, no recuerdo bien exactamente el nombre, pero es una etnia, y resulta ser que cuando bajamos del colectivo, del microbús, ahí en Ecuador. Resulta ser que bien bajamos y nos encontramos cara a cara con el dueño del lugar, porque a eso por ahí algunos no conocen y creen que por ahí es de la selva. Por supuesto que es de la selva, pero sin embargo ese territorio el gobierno se lo da a esa tribu, ¿sí? Entonces el jefe, por decirlo de un modo, de la tribu era un señor adulto, pero se lo veía muy joven por ese espíritu, y nos encontramos cara a cara y le dijimos, queremos ir. Y fue como, yo soy el dueño, me dijo. Entonces yo los llevo, pasa con mi hijo que te va a llevar. Entonces el hijo nos llevó también a una parte de la cueva oscura, totalmente oscura, y dijeron, vamos a meditar acá. Y no, la verdad que conectamos de muchas formas ahí y fue realmente increíble poder estar como dentro, realmente como en el útero de la madre, ¿no? Claro. Era increíble. Aparte de la Cueva de los Tallos, bien ingresas en la selva, no se ve. Es como que estás como escondido. Solo ellos saben cómo llegar exactamente. Por eso creo que debe ser una forma difícil de llegar. Porque a simple vista tú no lo ves, sino que tienes que hacer así y empiezas a ver la entrada, y a esa entrada tienes que subir. O sea, hay muchas formas de ingresar. Y mide como casi 7 kilómetros. Wow. La Cueva de los Tallos, sí. Yo creo que tiene filtros para que solo algunos pocos puedan ingresar y ver la maravilla que hay. Si es que se puede ver una parte. Según entiendo, es algo así como la Cueva de la Creación, en la que Crayon nos relata que todas las almas, cuando encarnan en la Tierra o hacen algún proceso de reencarnación, pasan por allí a dejar sus memorias, a reencontrar memorias y luego a hacer una vida nueva. Y hasta algunos dicen que hay como láminas de oro o como cristales donde se guardan memorias. Es un lugar altamente energético. Sí, el indígena nos comentaba que, el nativo de ahí, ¿no? De ese lugar, nos comentaba que había un montón de cosas. Realmente que él iba y meditaba ahí todas las noches o cosas así. Él contaba acerca de luces, acerca justamente de estas láminas. Realmente muchísimas cosas comentaron, como por ejemplo Ñaupani Puma nos mostraba, ¿sí? Ahí en medio de la selva, figuras que habían. Y él decía, no, esto lo hicieron los hermanos mayores, no sé qué, figuras literalmente talladas, cosas así, que uno dice, qué interesante todo esto, ¿no? Y nos tocó aprender de todo eso, realmente, en ese transitar por Ecuador. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Impresionante. Y me imagino lo de Tikal también. Y Tikal es un punto que me quedó pendiente en la agenda de las pirámides mayas, pero dicen que es espectacular Tikal. Y Tikal también, cabe aclarar que también está en medio de la selva también, y la energía de ahí es impresionante, ¿sí? El guía nos había dicho que ahí había un vórtice energético, y él como que aparte de todo, porque imagínate que eran como 20 personas y todos turistas de Irlanda, de Escocia, de acá, de allá. Entonces hablaba específicamente en la historia, por decirlo de un modo superficial. Claro. A nosotros, como le dijimos, venimos a hacer algo energético, no sé qué, él dijo, entonces nos empezó como a decir la información, la otra cara, digamos, de eso, de ese sitio. Y sí, realmente es, cada anclaje energético, que por ahí a los que no están enterados muy bien de esto, era la primera etapa del proyecto Iris, un recorrido del sur al norte de América, dándonos cuenta de que América en realidad es un anagrama que quiere decir I am race. El I am no viene por el idioma inglés, eso es una lengua totalmente antigua que los ingleses lo adjudican, porque sabían muy bien que I am
quiere decir presencia, quiere decir presente, que es el yo soy. Claro, ¿sí? claro. Entonces, tú de que me estás mirando, que nos está mirando, escribiendo América y debajo I am race y conectas las palabras, ese es el anagrama, que quiere decir la raza yo soy. ¿Por qué hicimos este recorrido por 13 anclajes? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de alguna manera 13 energías, ¿sí? En nuestro cuerpo. Entonces, y que tienen que ver con las 13 dimensiones y un montón de cosas. Entonces, eso era como pasar por el cuerpo del yo soy, era pasar por el cuerpo I am race, que era traer todas esas nuevas energías a este mundo. Es decir, no un nuevo pensamiento, ¿sí? Porque el pensamiento, podemos indagarlo después, viene del pasado, sino como traer una nueva mentalidad, ¿sí? Porque lo nuevo no lo conocemos. ¿Por qué digo que a veces es contradictorio decir un nuevo pensamiento? Porque el pensamiento está preconcebido por un pasado y no podemos decir que es nuevo, Claro. ¿sí? Por lógica, ¿no? ¿no? Entonces, cuando decimos nuevo, es que no sabemos absolutamente nada de eso, porque es nuevo, no hay ningún concepto acerca de, ¿no? Sí. Entonces, fue realizar esos anclajes de suma importancia, por lo menos para nosotros y para la gente que actúa en ese momento, y bueno, que estuvieron ustedes también apoyándonos con esta parte, ¿no? De expandir de la entrevista de Universo Invisible también. Sí, desde acá se veía la cantidad de gente que acogía tu llegada, que estaba entusiasmada con todo lo que estabas haciendo. Eso fue fantástico, fue impresionante y bueno, fue obviamente muy valioso para aquellos que están conscientes y los que no están también, porque todo el planeta se beneficia de lo que estás haciendo. De eso, justamente esta actividad por ahí, para los que, como digo, no tienen muy en claro, tenía que ver con eso, no solamente para la gente despierta o la gente dormida, sino que tenía que ver para todo el planeta, todas las especies en el planeta, toda la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque era trabajar con la geomancia de la Tierra. Las geomancias son las líneas invisibles, que es a lo que conocemos como el campo electromagnético, pero sobre todo en esta parte que es América, el cuerpo del yo soy, el cuerpo de la presencia, ¿sí? Por lo que hablábamos recién del anagrama. Sin embargo, esto apoyó no solamente a la humanidad, como digo, sino al planeta, en la cual después de cada anclaje sucedían cosas magníficas, por decirlo de un modo, porque hacía erupción un volcán, ¿sí? Wow. Por ejemplo, cuando estuvimos en Salinas, que es en conexión con Galápagos, hizo erupción el volcán y a su vez en la misma línea el de Japón, Wow. pero sin embargo nunca murió ninguna especie, Claro. ningún ser humano. Eso era increíble verlo. O también lo mismo cuando fuimos al desierto de Atacama, al meses siguientes, casi que antes de finalizar el año. Puede que eso ocurra cada 4 años, como dices, ¿sí? Pero sin embargo para nosotros era importante ver Claro. que luego de hacer eso en un desierto florezca. Como si ¿sí? la Tierra se manifestara a través del paso de ustedes. Claro, no solo del paso de nosotros, sino de esa energía Claro. que no nos pertenece y que es de todos en realidad. Sí, sí. Era como simplemente nosotros éramos como unas pequeñas herramientas de Sí, aquella sí. energía que necesitaba o requería venir a este planeta. Porque todo esto se da por algo mayor que este planeta se está movilizando y Sí. se mueve hacia el centro de la galaxia, porque ya es momento de volver a casa, por decirlo de un modo. Entonces, a través de ese movimiento, nuevas energías ingresan, porque estamos ingresando en nuevas auras, por decirlo de un modo, en nuevos cinturones de otros planetas, de otros soles que pulsan mucho más fuerte. Entonces, de ahí viene esto de la elevación de la frecuencia, y para esto nosotros debemos sincronizarnos, porque no podemos seguir actuando. Hay algo que es un poco lo que le decía a Eugenia hace rato, que lo que le decía a ustedes, de que este viaje que estuve hace muy poquito a Nepal me cambió radicalmente la perspectiva de mi vida, literal, porque también formó parte de ver lo que realmente está sucediendo en la humanidad para transformar, no engañarnos con sus perdiciones o ideales, sino ver lo que sucede, ¿sí? Y lo que sucede es que hace 10.000 años o más seguimos en conflictos sin guerras. Entonces, ¿cómo queremos gestar o manifestar algo nuevo
¿sí? Si seguimos con los mismos patrones. Entonces, para sincronizarnos a esta evolución, debemos todos juntos empezar a trabajar internamente. Entonces, eso es a lo que de alguna manera estoy con mucha fuerza trabajando en esto, que es a lo que conocemos como la autorrealización, ¿sí? Está bien, somos todos uno y somos grupos, claro que sí, pero no nos olvidemos de trabajarnos internamente sin engañarnos, decir, ok, tengo ego, ¿qué hago con este ego? ¿Sí? Y a mí me pasó, y me pasó muy fuerte, ¿sí? Porque uno en un viaje, cuando se moviliza, ve cosas que antes no veía. ¿Por qué no las vemos? Hay que indagar eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos estáticos, tenemos entretenimiento, tenemos placeres inmediatos, tenemos inmediatamente distracción. Por eso es que no vemos lo que nos sucede. En cambio, cuando estamos en movimiento, todo eso que antes me distraía ya no está. Claro. Y lo único que queda es verme tal cual soy. Entonces, si me veo tal cual soy, ahora, con esto quiero decir que no somos el ego, ¿sí? Vernos tal cual somos es ver nuestra propia presencia y cómo está condicionada, ¿sí? Por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia ira o con nuestro propio egoísmo. O historia. O de historia, ¿no? Cuando hablamos de el árbol genealógico. Sin embargo, también quiero aclarar esto, que podemos tener árbol genealógico y muy condicionado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se le eche la culpa a eso. Claro, ¿sí? Por ejemplo, sucede algo que veo, y bueno, se lo digo también a todos los que nos acompañan, es que muchas veces, si no es la política, a quien le echamos la culpa, es el economista. Si no es el economista, son los masones. Si no son los masones, son los reptilianos. Si no son los reptilianos, fue Orión en la guerra de Orión. Es decir, todo el tiempo le estamos echando la culpa a los demás y decir, ok, vale, ¿y cuándo vamos a ver realmente lo que estamos viviendo hace cientos y cientos de años? Y verlo, pero no de juzgarlo, condenarlo, criticarlo. Verlo tal cual. Es decir, esto no nos está funcionando. ¿Y por qué no nos funciona? ¿Qué es lo que está aconteciendo en este momento? Con esto quiero decir que no solamente cuando hablábamos del anclaje de cristales o todas las actividades con respecto a la Tierra, se trata solamente de eso, sino que es literalmente la evolución de la humanidad para que se pueda sincronizar con la naturaleza, ¿sí? La naturaleza de todo lo que es, ¿sí? El hecho de que la naturaleza no está condicionada ni por sí misma, ¿sí? Un árbol no se condiciona a sí mismo, son otros que lo condicionan, pero sin embargo el árbol no acepta esas condiciones, sigue siendo como es. Claro. Entonces, para que podamos realmente evolucionar a lo nuevo, del cual no podemos hablar porque es nuevo, sí. Primero tenemos que resolver los conflictos. Y los conflictos se resuelven aquí ahora, no que hice hace 300.000 años en Orión. Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque primero decir, bueno, ¿y si de repente Orión no existe? Claro. ¿Entiendes? Entonces vamos a estar en ese mundo, por supuesto considero que existe, ¿sí? Pero sin embargo, lo digo con un propósito de, oye, dejemos las supersticiones. Hacerte responsable de lo que tenés que hacer. Exacto, aquí, ahora. Es tu posibilidad de hacerte responsable y claro. Hacerte cargo. No hay a quien echarle la culpa. Exactamente, y decir, bueno, ¿cómo te expresas ante el verdulero que te está tratando mal? Claro. O qué es lo que... Esas cositas quizás forman parte de esas pequeñas cosas de una liberación cósmica. Totalmente. ¿Sí? Entonces, si liberamos toda esa parte, que es interno, la labor es muy, muy interna y profunda. Y personal. Sí, es muy profunda y, como decís, es personal y no superficial de, ok, ya lo entendí, ya lo sé, de por qué la información. Esto no es algo en la cual ponemos en juego cuánta información hay. No importa la información. Lo que importa es la profundidad de ese asunto. Porque tú, sin embargo, la única, por decirlo como información que puedes tener es el amor. Pero la comprensión que tienes del amor puede ser totalmente profunda.
¿sí? Claro. Entonces, están las otras aristas del amor, que es la libertad, que es la compasión, que es la entrega, que es el servicio, y un montón de cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Observémonos tal cual nuestras condiciones, porque ya es momento de alguna manera, dejar de eludir eso, es decir, evadirnos de eso que nos sucede. Porque buscamos todo el tiempo la salida fácil. La humanidad busca la salida fácil, ¿sí? Si este sistema no funcionó, entonces hacemos otro sistema. Y si ese no funciona, vamos a hacer otro sistema dentro de ese sistema. ¿Y no será que el sistema directamente no está funcionando? Ningún sistema. Tenemos que salir de los sistemas. ¿Por qué? Porque digo algo fundamental. Nosotros tendemos, y lo digo en esta metáfora, como para tenerlo en claro, queremos reciclar el agua contaminada en vez de dejar o cuidar el agua que ya existe. Claro, y no contaminar. Y no contaminar. Sí. Me parece una manera, por lo menos a mí, no sé, a la gente del otro lado o a ti, que en vez de decir reciclar el agua, dejemos de ensuciarla. En vez de reciclar un estado negativo en voy a tratar de evadirme, entonces hay gente que toma, entonces hay gente que se droga, entonces hay gente que inmediatamente quiere evadirlo también por el lado espiritual o esas cosas. En vez de decir, ok, dejo de contaminarme con este pensamiento que me está afectando, un ejemplo, negativo. Y lo veo tal cual. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? La raíz del asunto. Entonces, si limpiamos la raíz del asunto, ¿cuáles pueden ser los frutos? Totalmente diferentes. Pero sin embargo, solamente cortamos una rama de eso, va a volver a crecer. Claro. ¿Sí? Entonces, debemos investigar. ¿Sí? Hablo de investigar porque en este último tiempo quizás comprendí que una de las mejores, se puede decir, maneras, no lo sé, no sé realmente, es que cada persona investigue, indague, se haga preguntas, se cuestione. Porque muchas veces sucede que la comunicación y la atención tiene muchas aristas. Entonces, esas aristas se traducen inmediatamente de acuerdo a tu forma de pensar, de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestras experiencias. Que por supuesto la experiencia tampoco nos dice nada. Es lo que aprendí, por lo menos aquí en Nepal, de que después de viajar por estos lados, países, bla, 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 me di cuenta que me había dado nada. ¿Sí? Y fue lo mejor que me podría haber pasado, quizás. Notable, claro. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque se alimenta el ego al creer que mientras más experiencia es mejor. Claro. ¿Sí? Y la experiencia no nos da nada porque todas las experiencias son todas diferentes. Por lo menos si queremos dar servicio a la humanidad tenemos que tener o prever, tenemos que tener en cuenta de que todas las experiencias son distintas. Al igual que el sistema es diferente, al igual que su pensamiento, al igual que sus emociones. Es muy interesante lo que estás diciendo porque es cierto que hay una gran avidez de experimentar y muchos van en busca de eso. Pero tenés razón en eso, la experiencia puede ser como un instrumento para capitalizar un autoconocimiento, pero claro, que si no ocurre eso, no deja de ser una experiencia más. Claro, y decir simplemente como yo sé. Entonces, a mí honestamente hoy me doy cuenta que ya no me interesa en este juego de la información o no información, me suena muy superficial. En vez de decir exponer nuestro ego, ¿sí? Porque el ego no se quiere exponer. El ego tiene miedo a morir. Totalmente. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si muere? Queda nada, queda simplemente tu ser. Entonces, como tiene miedo a morir, creo que la mejor manera que lo podemos hacer humildemente es exponerlo. Mira, tengo ira y me está pasando esto. Claro. ¿Sí? Entonces, observemos qué nos está pasando. No, como vuelvo a repetir, no buscar esta de la salida fácil, inmediata, ¿sí? Que decíamos, el alcohol, la droga o el sexo, son salidas inmediatas.
porque el ser personalidad, no sabe cómo resolverlo. Exacto. ¿Sí? Porque va a seguir sobreviviendo y es una rueda de mentira, mentira y mentira. O esto, como decías, de capitalizar, de yo sé. ¿Sí? ¿Y qué te hace ser yo sé? Nada. Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué cambia en la humanidad? O sea, si estamos hablando de un cambio de humanidad, pongámonos serios. Y no con esto de yo sé, y bueno, ¿y? Pasa que si me pongo serio, yo que hago terapia de la risa, estoy frito. Pero eso, bueno, seriedad, pero no quiere decir... Responsabilidad. Exacto. Pongámoslo responsable. Mejor, ahí va. Está mejor ubicada la palabra, sí. Es responsable. Bien. ¿Sí? Y bueno, el reír, el disfrutar. En esta investigación, la idea es disfrutarla, que para eso vinimos. Sí, mucho de la energía que viene para poder hacer estos cambios hacia esto nuevo, que no sabemos bien qué es, tiene que ver con la alegría y el disfrute. O sea, creo que es un paradigma básico que tenemos que adoptar, el de disfrutar cada momento, reír cada momento, estar alegres y vivir el presente, que siempre decimos vivir el presente. ¿Qué será vivir el presente? ¿Qué será vivir el aquí y ahora? Pero seguramente que es estar abstraídos del pasado y del futuro. El presente es el presente. Y creo que desde ahí podemos arrancar para esto que se viene, ¿no? Sí, porque de alguna manera todos estos, llamémosle por el momento, conceptos que estás diciendo de que estamos hablando del presente y todas estas cosas, llega a un punto que en la traducción que le hacemos, de ser profundo pasa a ser superficial. Entonces en esa superficialidad únicamente lo pasamos por el intelecto, ya ni siquiera lo sentimos. Claro. ¿No? Decimos, vivir en el presente y bueno, sí, no, ya lo sé, porque me leí un libro, Claro. entonces ya lo tengo en claro. Claro. Y sí, claro, ya, ¿no? Y tú dices, vale, pero vives en el presente y de repente estás preocupado todo el tiempo por el futuro, por el pasado, y entonces ser responsable forma parte de la coherencia, ¿sí? Porque lo único que existe más allá de todo este mundo del cual conocemos o hablamos de energético, es el hecho. ¿Sí? Este es un hecho, este es nuestro presente. ¿Sí? Estamos hablando, estamos compartiendo, estamos profundizando. Es un hecho. De resto, la interpretación que le dé cada uno, eso ya dejó de ser un hecho. Ya es la traducción. Sí. Por lo tanto, un hecho es verdad. Y solo existe una verdad. ¿Sí? Para todos. No estoy hablando que para mí o para ti, no. Solo hay una verdad. Y la verdad es un hecho. De resto, cómo la interpretemos en tu mirada hacia la cámara, o mi mirada hacia la cámara, o de Eugenia del otro lado hacia nosotros, es aristas. Son percepciones, son perspectivas, pero el hecho es este. Este es el hecho, y si este es el hecho y es la verdad, y la verdad nos hará libres, bueno, entonces abracemos los hechos y las verdades. Así es. Bueno, mire, vamos a estar en contacto y a profundizar todos estos temas. Sí. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy en Universo Invisible y bueno, te felicito por todo el viaje que hiciste. Muchas gracias. Que fue maravilloso para todos y te agradecemos mucho. Así que bueno, pronto vamos a estar nuevamente con Emil. Muchísimas gracias y sí, seguramente vamos a seguir compartiendo, pues son 2 años de que no nos veíamos también literalmente. Exacto. Y bueno, les enviamos un saludo enorme a la gente de Universo Invisible y seguiremos compartiendo. Hasta pronto.